Otra noticia que ha estado muy en boca de todos estas últimas horas, y es esta. El Tribunal Constitucional, que es controlado también por el gobierno, aparta a un magistrado, magistrado Macías, de la amnistía a petición del fiscal general del Estado. Quiero contarte muy bien qué significa esto. Otra vez el fiscal general del Estado en las noticias, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene como objetivo dirimir todo tipo de controversia que se genere al respecto de si una ley que promueve el gobierno, que se publica en el BOE, es denunciada ante el Tribunal Constitucional por no atender a los principios de la Carta Magna, de la Constitución, ¿no? Entonces, se impugna esa ley y esa causa va al Tribunal Constitucional, que es específicamente, está es encargado de emitir una sentencia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa ley. Si la ley es inconstitucional, la ley se tumba, deja de estar en vigor. Y si lo es, podrá ser utilizada. Bien. ¿Qué ocurre? Que con respecto a la amnistía por la que los prófugos de la ley, prófugos de la justicia como Puigdemont, no pueden meter pie en España porque si no serían detenidos, ¿vale? La amnistía trata precisamente de eliminar el delito cometido por Puigdemont, con el fin de que Puigdemont y otros puedan circular libremente en España una vez que la amnistía tenga validez. ¿Qué ocurre? Que la amnistía ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional por considerarse una ley que va en contra de la Constitución, porque la amnistía es, en efecto, de facto, un indulto colectivo. Un indulto que el gobierno ha establecido para una serie de personas implicadas con un delito concreto. Por aquellas personas, organizaciones, personas que han impugnado la amnistía no es constitucional en cuanto se considera un indulto colectivo y la Constitución prohíbe en uno de sus artículos precisamente los indultos colectivos. Si la Constitución prohíbe los indultos colectivos, la amnistía entendida como un indulto colectivo debería ser inconstitucional. Bien, el Tribunal Constitucional funciona como un órgano colegial, es decir, colegiado, mejor dicho, es decir, compuesto por un número de personas que tienen que votar, ¿no? Y ese número de personas, por mayoría, hará que gane un pronunciamiento u otro. Bien. Pero claro, importante esto. Como el Tribunal Constitucional es un órgano politizado porque el presidente lo elige presidente del gobierno, ¿vale? Prácticamente, pues el Tribunal Constitucional funcionaría de acuerdo con la voluntad del gobierno, entendemos. Bien. Pero aún así, como hay distintas personas dentro de ese órgano colegiado que pueden tener una orientación política diferente, puede ser que la votación sea bastante apretada, es decir, que gane una posición u otra por un punto. Entonces, el gobierno piensa, hombre, podemos cambiar las proporciones de voto si quitamos una persona, porque más personas no la podemos poner. Y entonces se sienta el gobierno con el fiscal general del Estado a estudiar las posibilidades, cuáles son los resquicios jurídicos para alterar el número de los componentes para esa elección. Y resulta que da con la manera de eliminar una persona. ¿Y cómo es? Pues quitando precisamente a un componente que sabe el gobierno y el fiscal que votará en contra de la constitucionalidad de la amnistía, por tanto, para que la amnistía se decrete como inconstitucional, y lo sabe porque esa persona, el tal magistrado Macías, estuvo implicado en un informe previamente que señalaba precisamente la inconstitucionalidad de la amnistía. Por tanto, sabiendo que ese magistrado votará en contra de la amnistía, pero ha sido parte en otro informe previo
de acuerdo con una serie de normas internas, se ha encontrado precisamente que pues, ese magistrado no debería estar en la votación, puesto que ha participado en un informe previo y, por tanto, es un elemento de parte, ¿no? Claro, al quitar esa persona, se cambian las proporciones y esto puede garantizar que la amnistía pase por constitucional, porque se ha encontrado ese escamotage. Se ha quitado una persona, se han alterado los equilibrios de la mesa y se ha alterado prácticamente la proporción también de los votos. Y esto podría permitir precisamente que la amnistía, que el gobierno la quiso para cumplir con toda una serie de pactos para precisamente que Pedro Sánchez estuviera en el gobierno y se pudiera mantener, podría salirse con la suya. Bien. Entonces, todo este escamotage, ¿quién lo arquitecta? Pues, ¿quién? El fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado, que ahora mismo es imputado en una causa, curioso, ¿no? Pide, por presuntamente haber delinquido, pide que un magistrado del Tribunal Constitucional sea apartado de la votación sobre la amnistía porque ha sido parte en un informe previo. Por tanto, el fiscal general del Estado entiende que ese elemento, ese miembro del Tribunal Constitucional, puesto que ha participado en un informe previo, es parte interesada, es parte que no debería condicionar esa votación. Pero lo curioso es que quien está realizando esta petición, es decir, de alguna manera está diciendo que ese miembro del Tribunal Constitucional no está legitimado para expresar su voto sobre la amnistía por haber participado en un informe previo, que no está legitimado para expresar su voto. Y esa petición la está realizando un fiscal general del Estado que, sin embargo, él mismo se siente legitimado para realizar esa petición, estando él implicado en una causa penal como investigado por un presunto delito. Es decir, en definitiva, que el fiscal general del Estado está pidiendo que un miembro del Tribunal Constitucional no sea legitimado para votar, cuando él mismo, posiblemente, al menos moralmente, tampoco está legitimado para realizar esa petición debido a la causa en la que se ve envuelto, que es muy grave y que debería inhabilitarle. Es decir, una persona que no tiene legitimidad moral alguna para formular cualquier petición, pide que se deslegitime a un miembro del Tribunal Constitucional en una votación clave, esencial, para la continuidad en el gobierno de su propio jefe, el que le ha nombrado, que es el presidente del gobierno. Fíjate cómo todo al final se cuece, se guisa entre presidente de gobierno, ministro de Justicia y fiscal general del Estado. La tríada oscura, no solo porque ellos son tres, sino porque sus personalidades muestran, a través de toda la conducta que yo te acabo de mencionar, un nivel de perversión en sus intenciones que está muy lejos de poderse considerar en pro de una causa noble y honesta, porque todo apunta a que sirve solo y exclusivamente para que el presidente del gobierno siga como presidente del gobierno. Nada más. Se mantenga como presidente del gobierno sin haber sido siquiera elegido como tal. No es, de hecho, no representa al partido que más votos tuvo en las elecciones pasadas, ¿no? De hecho, tuvo que prometer la amnistía para tener ese pacto de gobierno. Es decir, que aquí se cierra el círculo de todo este mecanismo de perversión que nace con la amnistía para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno y muere en la amnistía utilizando al fiscal general del Estado. Primero, para presuntamente perjudicar a un adversario político. Y segundo, para que condicione o altere las proporciones de los votos del Tribunal Constitucional, que es llamado a dirimir si esa amnistía que se creó para encumbrar y mantener a Pedro Sánchez es válida o no es válida. Entendemos que son tres personas que dirigen el destino de millones de españoles, todo dentro de sus propios intereses.
Y no hay que olvidar que, precisamente, esa legitimidad que se arroga el fiscal general del Estado para pedir la deslegitimación de ese miembro del Tribunal Constitucional, esa legitimidad mm, queda prácticamente disuelta ante testimonios como este en la causa que le ve envuelto precisamente por la filtración, por el delito de filtración, presunto delito de filtración de secreto. Y vamos a escuchar precisamente esta declaración, que es tremenda. Fijémonos en cómo la actitud de extorsión del fiscal general del Estado ha provocado toda esta situación. A 13 de marzo, a las 8:30 aproximadamente de la tarde, mi jefe de prensa, Íñigo Corral, me llamó por teléfono y me puso en conocimiento que estaba recibiendo llamadas de distintos medios de comunicación en la que informaban de que un alto cargo de la Comunidad de Madrid estaba poniéndose en contacto con ellos para decirles que tenía un correo de la Fiscalía proponiendo un pacto al letrado del señor González y que él manifestaba que el fiscal del asunto había recibido órdenes de su superioridad para retirar ese acuerdo que previamente le había ofrecido. Como evidentemente ni su superior inmediata, que es doña Birna Alonso, decana de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, ni la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ni yo misma como fiscal superior habíamos cursado ninguna instrucción a don Julián Salto, encargado del asunto de las diligencias de investigación y de la posterior denuncia, le habíamos cursado ningún tipo de instrucción. Consideré que había que desmentir esta falsa información que además los periodistas nos trasladaban que iban a publicar porque venía con el aval de un alto cargo de la Comunidad de Madrid. Consideré que había que salir a desmentir esta información. Tuve varias llamadas en el teléfono móvil que no atendí porque además yo tenía una reunión a las 10 de la mañana con la Policía Judicial de un asunto bastante importante y estaba pendiente de la reunión que tenía y no atendí las sucesivas llamadas del fiscal general hasta que me sonó en mi teléfono particular, que yo llevo siempre el teléfono oficial particular, me sonó el mensaje de WhatsApp y vi que me había enviado un mensaje diciendo: la nota está consensuada con la fiscal, con Pilar y con Birna. Es imprescindible mandar la nota porque nos están ganando difundiendo el bulo y no podemos consentir que se cuestione el trabajo excelente que ha realizado impecable la Fiscalía Provincial. Otro mensaje diciendo: es imperativo. Almudena, hay que sacar la nota ya. Los mensajes se lo mandaba el fiscal general del Estado para entrar en contexto. Mientras estaba leyendo el WhatsApp, me llamó por teléfono mi secretaria, que llamaban desde la Fiscalía General a través de la centralita del teléfono, y me pasó la llamada, que yo no estoy de acuerdo con esa nota. Si tú quieres sacar esa nota y está consensuada con la Fiscalía Provincial, saldrá como nota de la Fiscalía Provincial, pero yo como fiscal superior no asumo el contenido de esa nota porque no considero que sea necesario desmentirlo de esta manera cuando se puede desmentir de otra forma sin dar ningún dato que desvele cada una de las comunicaciones e incluso las declaraciones o las manifestaciones que haya podido hacer el sujeto investigado en nuestras diligencias de investigación. Y se corta aquí. Es decir, solo por estar implicado el fiscal general del Estado en esta cuestión, más allá de la presunción de inocencia, que bueno, para eso necesitará un juicio justo, no hay que olvidar que el fiscal general del Estado sigue operando en más causas y siendo superior jerárquico de otros fiscales que están implicados en causas relacionadas con el entorno de la presidencia del gobierno de quien depende precisamente este fiscal. Y que por tanto su poder de influencia es elevado, incluso, y ese es el mayor conflicto de intereses que puede existir, incluso con el propio fiscal que tiene que intervenir en su propia causa. Es decir, que el fiscal que interviene en la causa en contra del fiscal general del Estado lo estaría haciendo en contra de su propio jefe, mientras ese jefe sigue en funciones, ejercitando sus funciones como responsable jerárquico y funcional por encima de ese fiscal que tiene que participar en esa causa. Es un conflicto de intereses, entenderás, que genera una relación circular
por la que el mismo fiscal general del Estado, a través de las presiones al mismo fiscal que tiene que participar en en el juicio del que puede depender una sentencia en su contra, pues debería ser apartado. Razón por la cual Jano García ayer sostenía en un post en X que a estas horas, con todo lo que sabemos, el fiscal general del Estado no esté en prisión preventiva es del todo inexplicable. Un tipo que se supone que tiene que perseguir delitos actuando como un mafioso extorsionador. Pero no solo, sino ejercitando el cargo en todas aquellas, y por tanto siendo jefe jerárquico de todos los fiscales que están operando en los juicios en los que está implicado el entorno del presidente de gobierno, que es su jefe, y está implicado él mismo como imputado. Es decir, la probabilidad y el poder de condicionar o alterar o borrar pruebas es altísimo. Tan es así que se ha descubierto recientemente que han sido borrados varios mensajes de teléfono, del mismo teléfono del fiscal general del Estado, durante ese periodo, durante el periodo en el que se filtró esto. Es más, que el fiscal general del Estado compró un teléfono nuevo y se deshizo del anterior para evitar precisamente que se le relacionara posiblemente con algunos mensajes y para dificultar el encontrar pruebas que le puedan incriminar. Es que este es increíble. Es increíble. Y lo más... ¿sabe lo que es lo más increíble de todo esto? No solo que no esté en la cárcel preventiva, no solo que siga ejerciendo, condicionando, por tanto, muchísimas causas en las que se ve envuelto, sino el hecho de que, además, ahora, es decir, ante esta situación en la que el fiscal general del Estado está tan implicado, inmiscuido en presuntos delitos, se le quiere dar aún más poder con una reforma judicial para que él elija qué causas avanzan y cuáles no. Entonces, en la eventualidad de que repita conducta en un futuro, él mismo podrá presionar o podrá decidir como superior jerárquico que sus subordinados, los demás fiscales, no habrán causas que le puedan señalar a él como principal autor de algún delito. Es decir, que presentando incluso ahora en la inmediatez delante de nosotros bastante indicios de ser un delincuente, hablemos de un presunto delincuente, se le quieren dar aún más poder, incluso impunidad, para que decida él mismo qué delitos se persiguen y qué no. Es decir, pero somos conscientes de a dónde va España. Somos conscientes de cómo existe una clase política que se quiere blindar a sí misma para poder delinquir sin pagar por ello, sin ser siquiera cuestionada o investigada. Te dejo que te lo pienses realmente porque es verdaderamente peligroso. Estamos ante un punto de no retorno. Es gravísimo. Esta misma tácticas, así como la misma indiferencia con la que se reciben por parte del resto de los ciudadanos, que no son conscientes de la complejidad de esta medida y del riesgo que supone, tuvo sus antecedentes históricos. Uno de ellos es en la avenida del fascismo en Italia, en el ascenso del fascismo entre el 1918-19 y el 1925. En tan solo 6 años se destruyó completamente el Estado de Derecho en Italia. Completamente. Al amparo de la democracia, ojo. Y al amparo de transmitir una falsa idea de que los italianos apoyaban las reformas que iban viniendo y que convirtieron
el gobierno de Benito Mussolini en un régimen totalitario tiránico. Pues es interesante este titular. El peligro del exceso de confianza institucional. El autogolpe necesita respuesta a un nivel superior. Un plante generalizado de la sociedad democrática, porque si no, de esa senda no se vuelve atrás. Y tenemos el ejemplo de Venezuela. Reforma de la Constitución de Chávez en el 1999 y de ahí las cosas solo han ido en peor. Todo, en su momento, en pro de la democracia, en pro de la paz, como dice Maduro. ¿Mm? Y Maduro se considera un demócrata, un promotor del amor y de la paz. ¿Mm? Este recorte que acabo de compartir es de el periódico Voz Populi, pero yo lo que quiero señalarte, lo que quiero enseñarte es cómo precisamente hoy, bueno, hoy no, ayer, anteayer, Isabel Díaz Ayuso hacía esa misma reflexión, diciendo prácticamente, dándole sentido a todo lo que has escuchado hasta este momento. Puedes escuchar lo que decía Isabel Díaz Ayuso anteayer. ¿En qué están convirtiendo España? Una dictadura no entra de un día para el siguiente, no se activa un botón y ya estamos en dictadura. Va poco a poco, carcomiendo las instituciones, los contrapesos, de manera que no nos vayamos dando cuenta, que no dé tiempo a analizar todos los escándalos que suceden, que nos vayamos acostumbrando a que todo lo que pasa en España es normal, que poco a poco el mundo de la cultura se vaya rezagando y callando, que si levantas la mano solo sea para decir que tú estás con el gobierno, de manera que aquellos medios de comunicación que quieren hacer su trabajo son perseguidos, cuestionados, dilapidados, se busca el desprestigio de los mismos, como de tantos empresarios, del entorno del adversario, al que se intenta deshumanizar, acorralar, al que se le acosa desde todos los poderes, desde todas las herramientas que tiene el gobierno a su disposición y que no le pertenecen. En definitiva, se entra en una dictadura poco a poco con estos fines, de manera que los jueces que están haciendo su labor en distintas causas judiciales son perseguidos, son desprestigiados. Bueno, pues eso es en lo que estamos ahora mismo en España, poco a poco, para que cuando nos queramos dar cuenta, un buen día, todos aquellos que han cometido graves delitos, ya sean por el proceso en Cataluña, por los seres de Andalucía o en el País Vasco, con temas relacionados con el terrorismo estén en la calle, todos los jueces que hayan osado hacer su trabajo van a ser los perseguidos, todos los periodistas que han osado a denunciarlo serán puestos fuera de la carrera periodística y así suma y sigue. Y un buen día no habrá institución a la que recurrir, ni medio de comunicación al que pedir amparo para denunciarlo. Así es. Y ahora entendemos por qué el fiscal general del Estado decía que a partir de ahora la fiscalía será más noticia. Porque el objetivo que tiene es eso, es pasar a la siguiente fase, iniciar a perseguir a los disidentes. Lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Entenderás ahora por qué el fiscal general del Estado decía esto. Ahora cobra todo su sentido. El Estado es noticia y también a eso os vais a tener que acostumbrar cuando trabajéis, también os vais a tener que acostumbrar a que las relaciones con los medios de comunicación y las relaciones con los ciudadanos son una parte muy importante de nuestro trabajo. Por lo tanto, bueno, esto es un pequeño homenaje, un pequeño ejemplo de lo que nos viene. De lo que nos viene. Sí, señor, pues blanco en botella, diría alguno. Tenemos que pasar a la acción. Porque la indiferencia ante este tipo de práctica, en la que llevó a la Italia de 1919 a convertirse en Italia fascista y a la Venezuela del 1999 en convertirse en la dictadura de Maduro. Para que reflexiones, te invito a darle el me gusta a este vídeo, por favor, para que lo puedas, es la única manera que tienes para valorar mi trabajo, para decir si mi trabajo merece la pena. Que lo compartas con otras personas, porque tenemos que despertar a más personas que están siendo engañadas, totalmente engañadas por ese tipo de retóricas. Compártelo con el mayor número posible de personas. Suscríbete a este canal, que es el canal de directo, pero también al canal oficial Roberto Crobu Psicólogo. Haz que se suscriban a más personas también. Activa la campanita para recibir el aviso, porque seguiremos sensibilizando a la sociedad sobre esto. Es importante que no perdamos la perspectiva, porque el riesgo de caer en un delirio masivo compartido es tan elevado que la historia nos demuestra que ha sido posible en otras ocasiones. Y aquellos
que no conocen la historia están condenados a repetirla. Un beso. Chao.